¿Qué tal? Mi nombre es David Calderón Hernández y presentaré mi examen para concluir el parcial número uno. Aquí tenemos lo que es un pequeño glosario en donde se señalan algunos conceptos que vamos a estar utilizando durante esta presentación. Esta presentación abarca lo que es la unidad 1, conocida como Introducción a la contabilidad de costos, y la unidad número 2, Control de los elementos del costo. Entonces, en esta presentación vamos a revisar diferentes conceptos que se encuentran eh, en la ley del trabajador y eh, en lo que es el seguro social, que es el IMSS, ¿no? Entonces, como pequeña introducción a este tema o a estos conceptos que vamos a seguir explorando a lo largo de este trabajo, podemos decir que en México la Ley Federal del Trabajo es el marco legal que regula las relaciones laborales entre empleadores y empleados. Esta ley establece una serie de obligaciones y derechos para ambos, incluyendo la remuneración y los beneficios laborales. Además de estas remuneraciones, los empleadores también deben proporcionar a sus empleados una serie de beneficios laborales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, el IMSS, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como el Infonavit, la licencia de paternidad, las utilidades y la indemnización por despido, entre otros, que es lo que vamos a explorar a lo largo de toda esta presentación. Entonces, como primer concepto tenemos la determinación del salario diario integrado, que es en México la función para calcular de manera justa y completa las aportaciones al IMSS y otros pagos como indemnizaciones. Entonces, en este salario diario integrado también están algunas prestaciones obligatorias incluidas en ella, como lo es primero el aguinaldo, en donde toda persona trabajadora tiene derecho a este de manera anual, el cual debe pagarse antes del día 20 de diciembre y debe ser equivalente al menos a 15 días de salario de la persona. También está en obligación las vacaciones, es decir, cualquier persona trabajadora que lleve por lo menos un año en la empresa tiene derecho a 12 días de vacaciones pagadas. Y por último, dentro de estas prestaciones obligatorias que son incluidas en el salario diario integrado se encuentra la prima vacacional, en donde cada persona debe recibir una prima vacacional no menor al 25% del salario que le corresponde durante el periodo que esté de vacaciones. Ya iremos hablando un poco más a fondo sobre estos tres conceptos que también forman parte de esta exposición. Ahora bien, el cálculo del salario diario integrado es esencial tanto para las empresas como para su personal. A la empresa le permite determinar las cuotas al IMSS e Infonavit, y para nosotros como persona empleada conocer nuestro salario diario integrado nos permite calcular la pensión, entender las deducciones de nómina y estimar correctamente el importe de la liquidación o finiquito en caso de terminar la relación laboral. Ahora bien, ¿cómo calcular el salario diario integrado? El primer paso es identificar el salario diario, es decir, determinar el salario base que se recibe nosotros como trabajadores por día. El siguiente paso es calcular los días de prestaciones. Aquí debemos sumar todos los días de aguinaldo y el equivalente a la prima vacacional. Esta última se obtiene multiplicando los días de vacaciones por el 25%. Por ejemplo, en el caso de que llevemos un año trabajando, nos tocaría como tal 12 días de vacaciones. Ese 12 lo multiplicamos por el 0.525, por el 0.25, perdón, lo cual corresponde a 3 días adicionales. Esa es la prima vacacional. Después debemos sumar los días del año. Sumar los 365 días del año con los días de prestaciones calculadas en nuestro anterior paso. Como cuarto paso debemos obtener el factor de integración. Este se obtiene dividiendo el total de días, 365 más los días de prestaciones, entre 365. El resultado es el factor de integración. Y por último debemos multiplicar por el salario diario, es decir, el salario diario integrado del trabajador por el factor de integración. Este, este es el resultado. El resultado de esto sería el salario diario integrado. Entonces, corrijo, lo que multiplicamos es el salario diario, ¿no? Y eso se multiplica por nuestro resultado anterior, el factor de integración. Y ese resultado nos da el salario diario integrado. Ahora, vamos a poner un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Si suponemos que un trabajador gana mensualmente 10,000 pesos, lo primero que debemos hacer, como dijimos, es obtener su salario diario, ¿no?
Esto es dividir ese salario mensual entre los 30 días del mes. Es decir, si sumamos, perdón, mejor dicho, dividir 10,000, que es lo que se gana mensualmente, entre los 30 días. Esto nos da un total de 333.33 centavos por día. 333.33 pesos por día. Ese es el salario diario de alguien que gana mensualmente 10,000 pesos. Luego se calculan los días de prestaciones, el aguinaldo. Si suponemos que recibe 15 días de aguinaldo y de vacaciones tiene derecho a 12 días, y la prima vacacional es el 25% de los días de vacaciones, entonces se multiplican los 12 días de vacaciones por la prima vacacional, que es el 0.25, es igual a 3 días adicionales por prima vacacional. El total de días de prestaciones es igual a 15 días de aguinaldo más esos 3 días de prima vacacional, entonces nos da un total de 18 días. Después se deben sumar todos esos días, es decir, los 365 días del año más los 18 días de prestaciones, lo que nos da un total de 383 días. Y ahora hay que obtener el factor de integración, que es de 383 días entre 365 días. Eso nos da un total de 1.0493. Y ese factor integrado ya solamente lo debemos multiplicar por el salario diario. Entonces, si recordamos, el salario diario de esta persona en este ejemplo es de 333.33. Se multiplica por 1.0493. Eso nos da un total de 349.66. Ese es el salario diario integrado en este ejemplo. Nuestro siguiente concepto es la cuota obrera, que se refiere a los aportes que se realizan al sistema de seguridad social, como lo es el IMSS, aquí en México, donde el empleador contribuye con una parte del salario del trabajador, eh, y el trabajador también realiza una contribución. Dentro de este concepto encontramos un dato específico como lo es el alta patronal, que se refiere a que las cuotas de obrero patronales son pagadas conjuntamente por el empleador y el trabajador. Esto ya lo mencionamos hace unos instantes. El alta patronal es fundamental para garantizar los derechos y beneficios de los empleados en materia de seguridad social, como la atención médica, el seguro de invalidez y vida, la pensión y otros beneficios. Y bien, para calcular el pago de las cuotas obrero patronales, se tiene que multiplicar el salario base diario por el factor de integración. El factor de integración ya lo tuvimos hace un instante, o bueno, al menos en un ejemplo, que se obtiene calculando el aguinaldo, la prima vacacional y los días de vacaciones. En nuestro ejemplo nos dio un total de 18 días, lo que equivalía al 1.0493 como estimación. Este factor varía dependiendo de los días de vacaciones o la prima otorgada por la empresa. Ok, también hay algo muy importante que rescatar en este cálculo de las cuotas, y es que de acuerdo a la ley del Seguro Social hay un porcentaje, o mejor dicho, hay diferentes porcentajes de cuotas patronales que deben ser pagadas por los empleadores para financiar el Seguro Social. Para los trabajadores permanentes, el porcentaje de la cuota patronal se calcula sobre el salario base de cotización. El salario base de cotización se determina tomando en cuenta el salario diario integrado, que incluye el salario base más prestaciones. De esto es lo que hemos comentado hace unos momentos. Actualmente el porcentaje de cuota patronal es del 20% sobre el salario base de cotización. Tenemos también a los trabajadores eventuales o de temporada, que su porcentaje sobre el CBS es del 6%, y en el caso de trabajadores domésticos o trabajadoras domésticas, eh, ese se calcula, o este porcentaje de cuota es del 20% sobre el SBS. Ok, también hay que saber dentro de las cuotas obreras que los principales seguros y prestaciones sociales obligatorias en México, es decir, a donde se van estas cuotas, tanto por parte del empleador como por parte del trabajador, son el Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Aquí los patrones deben realizar aportaciones al Infonavit para que los trabajadores tengan acceso a créditos hipotecarios y mejoren sus condiciones de vivienda. También está el Fondo de Ahorro para el Retiro, no, que aquí los empleadores deben realizar también esas aportaciones,
a una administración de fondos para el retiro, que muchas veces es lo que se conoce como el Afore, ¿no? En nombre de cada trabajador. Están los seguros de riesgos de trabajo. Esto es obligatorio para los empleadores. Ellos deben de contar con un seguro de riesgos, el cual cubre de accidentes o enfermedades para que los trabajadores tal vez pueden llegar a sufrir y esto afecte su desempeño en las labores. Otro de estos seguros es el retiro de cesantía en edad y vejez, es decir, esa edad avanzada, que este es un beneficio ofrecido por el IMSS también. Está diseñado para brindar protección económica a los trabajadores asegurados que alcanzan la edad de retiro. Entonces seguimos con el ingreso gravable, ¿no? Pero primero hay que entender que la base gravable son los ingresos que recibe el trabajador y que de acuerdo con la ley de ICR se agrupan para el cálculo del impuesto. Ok, para realizar este proceso de cálculo del ingreso gravable, es esencial tener una comprensión sólida de los ingresos y gastos que nosotros tenemos, ya que esos elementos son la base sobre la cual se determinará la cantidad de impuestos que debemos pagar. Hay que entender que en términos simples, la base gravable se refiere al monto sobre el cual se calcula el impuesto a pagar. En el contexto del ISR, que es el impuesto sobre la renta, es la cantidad sobre la cual se aplica la tasa impositiva para determinar la obligación fiscal de una persona física o moral. Entonces, el primer paso en este cálculo eh, es determinar nuestros ingresos, ¿no? Que estén efectivamente cobrados en el mes. Estos implican tener una opción clara de las ventas realizadas y los pagos recibidos durante este periodo. Entonces, si en nuestro trabajo quizás ganamos algún descuento o bonificaciones, estos montos también deben ser considerados y restados del importe total de ventas. Ahora, el siguiente paso son las deducciones y gastos, que una vez que nosotros hayamos obtenido nuestros ingresos calculados, debemos considerar las deducciones y gastos. Aquí es crucial destacar que no todos los gastos son deducibles para fines fiscales. Solo aquellos gastos que están directamente relacionados con la operación del negocio y cuenten con comprobante fiscal podrán ser considerados como deducibles. Esto puede incluir gastos como el alquiler de un local, compras de materiales o insumos, servicios profesionales, entre otros. Y nuestro tercer paso es la base gravable, donde para calcular esta base simplemente tenemos que restar nuestros ingresos efectivamente cobrados, es decir, lo del paso 1, y nuestras deducciones, lo del paso 2. El resultado es la cantidad que servirá como base para calcular el impuesto que debemos pagar. Entonces, si ponemos, por ejemplo, que una persona moral tiene una papelería, es decir, se dedica a la venta de artículos de papelería, eh, su ingreso gravable o su base gravable se calcula de la siguiente forma. Sus ingresos son las ventas mensuales. En este ejemplo pondremos que este mes su venta fue de 50,000 pesos. Los descuentos que recibió esa persona fueron de 5,000. Entonces, sus ingresos efectivamente cobrados da un total de 45,000. A sus ventas mensuales le restamos los descuentos que recibió. Entonces, luego pasamos a los gastos deducibles, como lo es el alquiler del local, que por ejemplo, poner el ejemplo, sería de 10,000, las compras del inventario sería de 20,000, los servicios de contabilidad serían de 2,000. Entonces, su totalidad de deducciones es de 32,000 pesos. Ahora, para obtener la base gravable debemos restar los ingresos efectivamente cobrados menos el total de deducciones, es decir, 45,000 pesos menos 32,000 nos da un total de 13,000 pesos. Esa es su base gravable. Pero también hay que entender que esto depende mucho del régimen fiscal. Por ejemplo, aquí pusimos el ejemplo de la persona moral. Eh, si hacemos otro ejemplo, por ejemplo, de una persona física en régimen de arrendamiento, es decir, un individuo que obtiene ingresos a través del arrendamiento de una propiedad, puede aplicar una deducción opcional del 30%. Entonces, sus ingresos mensuales por arrendamiento son de 20,000. Su deducción opcional es del 30% de los ingresos. Entonces, aquí hay que multiplicar esos 20,000 pesos, que son sus ingresos, por el 0,30, que es su deducción. Eso nos da un total de 6,000 pesos. Ahora bien, para obtener su base gravable de esta persona de régimen de arrendamiento, hay que restar los ingresos menos la deducción opcional. Entonces son 20,000 menos 6,000, nos da un total de 14,000 pesos. Esa es su base gravable.
Entonces vayamos con el ISPT, que forma parte de las deducciones que se restan, perdón, al salario base de cualquier empleado y es un tipo específico de deducción que está prevista por la ley. Este impuesto está manejado por la Secretaría de Hacienda y el Crédito Público, a quien se le paga esta deducción. Es importante considerar la cantidad de ingresos percibidos por el empleado, las tareas de impuestos aplicables y permitir el ingreso tributable, perdón, y las tasas impositivas correspondientes. Posteriormente, se debe presentar una declaración de impuestos que refleje el ingreso bruto y permita calcular la cantidad de impuestos a pagar. La cantidad exacta varía para cada empleado, pero se debe realizar en nómina de manera mensual y antes de los días 17 de cada mes. El ISPT se debe descontar a todos los trabajadores para evitar multas. Sin embargo, existen excepciones y los empleados que no deben de pagar el impuesto son los que cobran un salario mínimo y menos de 9 horas extras semanales, los que perciben un aguinaldo menor a 30 veces el salario mínimo y los que perciban más del salario mínimo tienen 50% de las horas extras exentas. Ahora, el cálculo del ISPT debe de realizarse de manera individual para cada trabajador, como lo mencionamos anteriormente, ya que este es específico y varía según cada uno. Entonces, dentro de los requisitos que debemos tomar en cuenta para realizar el cálculo del ISPT, tenemos que tener en cuenta el salario, las horas diarias y horas extras, días de trabajos anuales y considerar si es mes de aguinaldo. Y bien, el proceso para conocer la cantidad exacta es el siguiente. Primero, tenemos que definir el sueldo base y total de cada trabajador. Segundo, se tiene que determinar el parámetro del ingreso según corresponda. Tercero, el total se le resta al límite inferior. Cuarto, el resultado se multiplica por el porcentaje del intervalo. Y cinco, tenemos que sumar el importe de la cuota fija. Enseguida vamos a mostrar la tabla a considerar para el cálculo del ISPT. Ahora, en esta tabla tenemos cómo es que actualmente en México se tienen distribuidas las cuotas fijas, los límites superior y los límites inferiores para hacer el cálculo del ISPT. Y por último, hay que entender que cuando se habla de ISPT, también nos estamos refiriendo, perdón, al impuesto sobre la renta, el ISR. Ahora pasamos al aguinaldo, el cual le brinda a los empleados un ingreso adicional durante la temporada de festividades de fin de año, lo que le permite cubrir gastos asociados con Navidad y Año Nuevo. Cuando un trabajador cumple el año con su empleador o con la empresa, le corresponde un aguinaldo equivalente al salario de 15 días por ley. Si no se ha trabajado un año completo, se le corresponderá un aguinaldo proporcional en función de los meses que haya trabajado. También es importante señalar que el aguinaldo se otorga antes del 20 de diciembre. Esto con la finalidad de que las personas cuiden su dinero antes de las festividades o se organicen para dentro de estas festividades. Entonces, para calcular el aguinaldo debemos primero que nada dividir nuestro salario neto entre los 30 días mensuales. Segundo, debemos multiplicar el monto que ganamos diariamente por los 15 días de aguinaldo mínimos como está dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. Tercero, debemos dividir el monto del aguinaldo estándar entre los días del año. Y cuarto, debemos multiplicar los días laborados eh, por la cuota proporcional de aguinaldo. Supongamos un ejemplo, una persona que gana 9,000 pesos mensuales. El primer paso es dividir entre los 30 días del mes. El resultado es de 300. Ese sería el salario diario de esta persona. Lo que debemos hacer después como segundo paso es multiplicar ese monto que se gana por los 15 días de aguinaldo. Esto nos da como resultado 300 por 15, 4,500 pesos. Ese sería el aguinaldo estándar. Después se debe dividir ese monto de aguinaldo, es decir, ese aguinaldo estándar entre los días del año. 4,500 pesos entre 365, lo cual nos da un monto de 12 pesos punto 328. Con esos resultados se puede considerar que 12,33 es lo que ganarías a diario de aguinaldo. Y luego, en nuestro último paso, debemos que después de calcular los días que trabajamos, eh, por poner un ejemplo, 6 meses, que es un total de 180 días. Eso se debe multiplicar por la cuota proporcional de aguinaldo, 180 días trabajados por 12,33 pesos. Nos da un total de 2,219,40. Eso es lo que
En este ejemplo nos daría como el aguinaldo proporcional de una persona que lleva trabajando 6 meses antes del 20 de diciembre. Y bien, vayamos con el periodo vacacional o las vacaciones, ¿no? Que los trabajadores tienen ese momento del año donde pueden descansar anualmente y de manera remunerada. Ese lapso de días va a depender de la política de vacaciones de cada empresa, así como de lo acordado entre el empleador y cada uno de sus colaboradores. Más allá de eso, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 76, establece que para gozar del periodo vacacional, las personas trabajadoras deben tener más de un año de servicios en la organización. Entonces, será a partir de ese tiempo que los empleados podrán acceder a este beneficio. Para calcular el periodo vacacional de un empleado, el primer paso es entender cuál es la normativa vigente. ¿Por qué? Porque desde enero de 2023 rigen nuevas reglas sobre las vacaciones laborales aquí en México. El artículo 76 establece que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser menor a 12 días laborales y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsiguiente de servicios. Entonces, bajo este nuevo régimen, nosotros tenemos que después de un año laborado, nos tocaría un total de 12 días de vacaciones. Al segundo año se aumentan 2 días, lo cual nos da un total de 14. Para su tercer año se sigue sumando 2 días, 16. El siguiente año, nuestro cuarto aniversario, serían 18 días y nuestro quinto año, es decir, ese primer lustro dentro de la empresa, nos daría un total de 20 días. De ahí en adelante, cumplimos 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, seguimos disfrutando de un total de 22 días. Eso ya nos aumenta, esto aumenta cada lustro, porque de 11 a 15 años es donde solamente descansamos 24 días, de 16 a 20 descansamos 26 días. Entonces, donde va aumentando 2 días por año es del primer año al quinto y después es cada lustro donde van aumentando 2 días según esta nueva normativa que está vigente desde el año 2023. Ahora, supongamos que eres un empleado con contrato por tiempo determinado. Aquí se aplican diferentes criterios. Según el artículo 76 de la ley, establece que los trabajadores que prestan servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un periodo anual a vacaciones. No obstante, ese periodo vacacional será en proporción al número de días de trabajo en el año. Por lo tanto, aquí no podemos aplicar la tabla de vacaciones anterior, es decir, esa tabla de antigüedad, sino que hay que utilizar una fórmula específica para obtener ese número. La fórmula para obtener esta cifra proporcional de vacaciones es días de vacaciones entre los 365 días del año por la cantidad de días laborados y eso nos da el total de días de vacaciones. Pongamos un ejemplo. Una persona empezó a trabajar el 1 de mayo de 2024 y terminó sus labores el 1 de agosto de 2024. Si nos basamos en la fórmula anterior, lo que tenemos que hacer son los días de vacaciones entre la cantidad de días que tiene el año para obtener la parte proporcional por día. Es decir, 12 días entre 365. Esto nos da un total de 0.0329. Después debemos contabilizar los días trabajados en el año. Aquí, en ese periodo de tiempo, fue de 61 días. Para después determinar los días de vacaciones proporcionales, debemos multiplicar los días trabajados por el colaborador por la parte proporcional por día, es decir, 61 por 0.0329, lo que nos da un total de 2.0069. Es decir, que a este empleado que está trabajando por tiempo determinado le corresponden 2 días de vacaciones. Enseguida tenemos la prima vacacional, que por ley debe brindar a los empleados del sector privado el equivalente al 25% sobre el salario correspondiente durante el periodo de vacaciones. Ahora, para calcular la prima vacacional vamos a hacer uso de un ejemplo. Supongamos que una persona gana 15,000 pesos al mes. Nuevamente debemos saber primero que nada cuál es su salario diario. Entonces lo dividimos entre 30, que son los días que naturalmente tiene un mes, y eso nos da un total de 500 pesos. Después lo que tenemos que hacer es checar la antigüedad. Ya lo vimos en en el concepto de vacaciones. Entonces, sigamos diciendo que una persona acaba de cumplir un año. Entonces le corresponden, sí,
12 días de descanso. Y ese número de días se multiplica por el salario diario que acabamos de obtener en este ejemplo, que es 500 por 12 nos da un total de 6,000. Y, como dijimos, la ley otorga una prima vacacional equivalente al 25%. Entonces, esos 6,000 que acabamos de obtener lo multiplicamos por el 25%, dando un total de 1,500 pesos. Ese es el salario que recibirá el empleado durante sus vacaciones, es decir, su prima vacacional. Bien, todo empleado debe contar con un día de descanso a la semana. Esto lo indica la Ley Federal del Trabajo, que establece que por cada 6 días de trabajo existirá uno que será exclusivo para el descanso del trabajador y que éste debe ser pagado. Con esto se busca asegurar que los colaboradores cuenten con al menos un día de descanso remunerado a la semana. Esto con la finalidad de que los empleados tengan tiempo para recuperarse física y mentalmente, que es esencial para mantener un buen estado de salud y rendimiento en el trabajo, y que además permite a los trabajadores participar en actividades cotidianas fuera del trabajo, generando un balance entre la vida laboral y la vida personal. Además del día de descanso que se otorga al empleado por parte del empleador, ya puede ser cualquier día dentro de la semana. Generalmente en muchos lugares es el domingo, pero cuando no, ya lo veremos más adelante en la prima dominical. Existen los días de descanso obligatorio, es decir, esos días festivos con los que se busca incentivar que el empleado conmemore días históricos y forme parte de este rubro de la sociedad. Los días más comunes o los días que son de ley como obligatorios es el 1 de enero, el 5 de febrero, el 18 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 18 de noviembre, 25 de diciembre y al menos este año, el 1 de diciembre, que fue cuando se hizo el cambio del poder en este sexenio. Y como mencionamos, vamos con la prima dominical. Eh, el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo indica que los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Y es que, como dijimos, eh, los días que generalmente son laborables eh, son entre semana y quizás el sábado. Generalmente, por norma general, los domingos y los días festivos, pero en específico los domingos, eh, pueden ser laborables o no en función de la empresa. Aún así, en México la Ley Federal del Trabajo indica que se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Esto se señala en el artículo 61, donde además se dice que debe haber un pago extra si hay actividades laborables en domingo. Ahora, ¿cómo calcular la prima dominical? Como mencionamos al inicio de este concepto, lo primero que se debe conocer es que se deberá nuevamente eh, obtener el salario diario para después multiplicarlo por el 25% que la ley otorga de esta prima dominical. Seguidamente, el resultado se deberá multiplicar por los domingos laborados en el periodo de pago. Es decir, si se paga por semana y en esa semana solamente hubo un domingo, se debe multiplicar por uno. Si en una quincena es su pago y solamente se trabajaron 2 domingos, por 2. Y si es mensual, digamos que se trabajaron 3 domingos o 4 domingos, se debe multiplicar por esa cantidad. Pongamos un ejemplo, pero antes hay que decir que esta prima dominical se paga junto con el salario, viene en la nómina. Entonces, volvamos a poner que tenemos un salario diario de 300 pesos. Eso quiere indicar que nuestro salario mensual es de 9,000. Y ese mes se trabajaron 3 domingos. Entonces, para obtener la prima dominical se multiplica el salario diario por el 0,25, que es ese 25% que otorga la ley. Entonces, la operación funciona así. 300 por 25 es igual a 75 y eso se multiplicar por 3. Perdón, 0,25. 300 por 0,25.
queda un total de 75 y ese resultado se multiplica por los 3 domingos trabajados en nuestro ejemplo, lo que nos da un total de 225 pesos. Esa es la remuneración o la prima dominical que vendrá en esa nómina mensual junto al salario. La Ley Federal del Trabajo indica como horas extras aquellas horas que exceden el máximo legal fijado para cada jornada laboral. Entonces vamos a entrar dentro de lo que es este concepto que son las horas extras. Para seguir entendiendo las horas extras y poder calcularlas, el pago que se nos debe dar por horas extras, primero debemos conocer los tipos de jornada laboral. El primer tipo es la jornada diurna, ¿no? Esta jornada de trabajo abarca un periodo de entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Eh, Luego sigue la nocturna. Este tipo de jornada es el horario laboral que comprende entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Aquí tengo que hacer hincapié en que la jornada diurna abarca un periodo de 8 horas, la nocturna un periodo de 7 y luego se encuentra la jornada mixta, donde se establecen periodos de tiempos de trabajo tanto en la jornada diurna como nocturna. Lo que se debe tener en cuenta aquí es que el periodo nocturno debe ser menor a 3 horas y media, y esto para considerarse mixta. Si supera esa cantidad se estimará como jornada nocturna. El total de horas que abarca este tipo de jornada, es decir, la mixta, equivale a 7 horas y media. Ahora hay que conocer el tipo de horas extras. La primera es las horas extras simples. Estas se refieren a situaciones que ponen en riesgo o comprometen la vida de los trabajadores, así como cuando por algún siniestro o incidente se ven comprometidas las instalaciones o los bienes de la empresa. En ambos casos, el trabajador puede pedir a los colaboradores que prolonguen su jornada laboral hasta que los riesgos pasen. Estas horas extras se pagan como una hora regular. Luego están las horas extras dobles. Aquí cuando los trabajadores exceden el número máximo de horas de su jornada, este tiempo extra se pagará un 10% más, es decir, el doble de una hora regular. El número de horas extras dobles a la semana, es decir, el máximo de estas horas debe ser de 9. Y luego están las horas extras simples, que se presentan cuando los trabajadores exceden el tiempo máximo de su jornada y superan las 9 horas extras semanales. En estas circunstancias, las horas adicionales se pagan al triple. Ahora hay que también saber que hay ciertas nociones que debemos tener en cuenta de las horas extras. La primera es que son voluntarias. No se nos puede obligar a trabajar horas extras, esto según la Ley Federal de Trabajo. Segundo, no deben exceder 3 horas extras de trabajo por día. Son más costosas ya que valen el doble o el triple. No se deben realizar horas extras todos los días. El máximo de días con horas extras son 3 a la semana. Y por último, si trabajan más de 9 horas extra, como lo dijimos, a la semana, esa cantidad se consideran horas extras triples. Los factores que debemos tener en cuenta para calcular las horas extras son el tipo de jornada, el monto salarial que recibe cada colaborador y la cantidad de horas extras trabajadas por días y semanas. Además, se debe de incluir el motivo por el cual se realizaron estas horas extras. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Igualmente vamos a decir que una persona gana 9,000 pesos mensuales y entonces su salario diario va a ser un total de 300 pesos. Entonces, ahora que sabemos que la jornada de ese trabajador es de 300 pesos, debemos calcular el valor de la hora. Para ello estimamos una jornada de trabajo diurna de 8 horas. El cálculo sería 300 entre 8. Nos da un total de 37,5. El colaborador, perdón, debería cobrar 37,5 pesos por hora. Esto en cuanto a las horas extras simples. Las horas extraordinarias dobles se pagan precisamente un 10% más que las horas regulares y las horas extras simples. Por ello, el cálculo a realizar sería, siguiendo nuestro ejemplo, el 37,5 más 37,5 nos da un total de 75 pesos. El valor de la hora extra doble de nuestro ejemplo es de 75 pesos. Si el trabajador hace un total máximo de 9 horas extras a la semana, tendríamos que calcular lo siguiente: 75 por 9 es igual a 675 pesos. En este caso, el empleado recibiría 675 adicionales por semana. Las horas extras simples se pagan un 20%
más que las horas regulares y las horas extras simples. Por ello, el cálculo a realizar, siguiendo nuevamente este ejemplo, es 37.5 más 37.5 más 37.5, lo que nos da un total de 112.20 pesos. Hay que recordar que para llegar a estas horas extras, las triples, el empleador debería de trabajar más de 9 horas semanales. Si, por ejemplo, hace 10 horas a la semana, las primeras 9 se pagarían el doble y la décima se pagaría al triple. Ahora vamos a conocer un poco del Seguro Social o lo que es el IMSS, que es la institución con mayor presencia de la atención en la salud y en la protección social de los mexicanos desde su fundación en 1943. Para ello combina la investigación y la práctica médica con la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados, para brindar tranquilidad y estabilidad a los trabajadores y sus familias ante cualquier riesgo especificado en la ley del Seguro Social. El IMSS tiene como visión un México con mejor seguridad social. Su misión es ser el instrumento básico de la seguridad social establecido como un servicio público de carácter nacional para todos los trabajadores y las trabajadoras y sus familias. Y tiene como mandato legal, derivado del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ser el instrumento básico de seguridad social, así como se dijo en su misión. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se persigue como un mandato constitucional con un sentido social. Por su parte, el artículo 2 de la Ley del Seguro Social establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. Los seguros y prestaciones que otorga el IMSS son de riesgo de trabajo, que tienen como finalidad proteger al trabajador contra los accidentes y enfermedades a los que está expuesto por desempeñar su trabajo, los accidentes de trabajo. El IMSS le brindará la atención médica necesaria como protección mediante el pago de una pensión mientras esté incapacitado. También están las enfermedades y la maternidad, que brinda a los trabajadores y trabajadoras afiliadas la atención médica necesaria durante el tratamiento o proceso de gestión, así como las prestaciones económicas y especie que les corresponden. La atención médica, que consiste en brindar esta atención quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que necesita el trabajador, así como otorgar prestaciones en especie o en dinero durante el tratamiento de su enfermedad. Luego están las enfermedades y maternidad, eh, la invalidez y vida, que protege al asegurado o pensionado contra los riesgos de muerte o invalidez, solo cuando estos no se presentan por causa de un riesgo de trabajo o a través de una pensión para él o sus beneficiarios. Están las pensiones, donde el instituto otorga dos tipos de pensiones, temporal y definitiva. Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado, el instituto otorgará a sus beneficiarios las siguientes prestaciones: pensión de viudez, pensión de orfandad, pensión de ascendientes, ayuda asistencial a la pensionada por viudez y atención médica. También cuenta con retiro en edad avanzada y vejez, en donde cada año que pasa incrementa el número de personas con edad para exigir los beneficios de este seguro. Está el seguro de guarderías y prestaciones sociales, donde busca brindar que los trabajadores atiendan a los hijos de estas personas con los requisitos marcados por la ley durante la primera infancia. Y en el ramo de las prestaciones sociales se tienen prestaciones de solidaridad social que comprenden acciones de salud comunitaria, asistencia médica, farmacéutica e incluso hospitalaria que son proporcionados a la población con profunda marginación social, rural, suburbana y urbana. En México la ley establece que tanto los empleadores como los trabajadores tienen la obligación de cumplir con las disposiciones de seguridad social. Los empleadores deben inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y realizar los pagos correspondientes a las cuotas obrero-patronales. Por su parte, los trabajadores también están obligados a contribuir con una parte de su salario para financiar los beneficios a los que están dispuestos por la ley. En México contamos con la oportunidad de solicitar un crédito Infonavit, que es un préstamo monetario que el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores le otorga a las personas para que puedan invertirlo en una propiedad. Este crédito aplica para hacer reparaciones y remodelaciones, comprar una vivienda, pagar una vivienda hipotecada, construir un inmueble,
pagar el arrendamiento o construir en su propio terreno de acuerdo a sus necesidades. Este crédito solamente está destinado a personas que trabajan y están afiliadas al IMSS, aunque los trabajadores independientes también pueden obtener este beneficio si cotizaron formalmente ante el Infonavit anteriormente y tienen ahorros en su subcuenta de vivienda. El crédito Infonavit administra los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, el cual se constituye, de las aportaciones recibidas de los patrones, equivalente al 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio. Cuando se tramita la adquisición de un crédito, la institución hace una oferta dependiendo de los siguientes factores: salario, dinero ahorrado en la subcuenta, edad, capacidad de pago, el monto de crédito que se solicita y la precalificación y los puntos Infonavit con los que cuenta. Los plazos de pago son de 1 a 30 años dependiendo del tipo de crédito que se haya escogido. Al pensionarse se puede reclamar el dinero a través de la propia cuenta del Infonavit si nunca se solicitó el crédito o se terminó de pagar algún crédito o si aún se tiene saldo dentro de la subcuenta de vivienda. Los datos que se necesitan para abrir una cuenta Infonavit son el número de seguridad social, la CURP, el RFC, el nombre completo, datos de contacto y una contraseña. Una vez que se haya creado este perfil en el portal Mi Cuenta Infonavit, se puede comenzar el proceso para solicitar el crédito. Esto de la siguiente manera: se precalifica en la página oficial, se escoge el crédito que se desea, se realiza el curso Saber para decidir mejor, solicitar el avalúo, integrar el expediente, elegir un notario público para inscribir tu crédito y recibir la constancia del crédito Infonavit. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de crédito que se pueden solicitar en el Infonavit? Uno de ellos es el crédito Infonavit, que este financiamiento tradicional es para comprar, remodelar o construir la propiedad. Infonavit Total, que permite comprar una vivienda nueva o usada. Confinavit, que trabaja en conjunto con otra institución financiera para ofrecerte un mayor monto. Luego está el apoyo Infonavit, en donde si se solicita un crédito hipotecario y se queda una persona sin empleo, esta opción usa los fondos de la subcuenta de vivienda para cubrir los pagos. Luego está el crédito seguro, que es un programa de ahorro dirigido a las personas que no tienen el puntaje para obtener un crédito Infonavit. El Mejoravit funciona para financiar los materiales y mano de obra para remodelar algún hogar. Y el Arrendavit, que apoya para pagar la renta de un inmueble. También existen productos financieros como préstamos y tarjetas de crédito que pueden ayudar a obtener recursos, pero para ello se debe recibir una oferta preaprobada del banco y tener un buen comportamiento financiero. Ahora tenemos las licencias de paternidad y maternidad, los cuales están marcados en los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, donde se establece el tiempo de licencia por paternidad a 5 días posteriores del parto y de maternidad 6 semanas anteriores y posteriores al parto, incluyendo en el caso de la adopción. Para solicitar la licencia por paternidad se requiere de los siguientes requisitos. Uno es estar afiliado al IMSS, cotizar en el IMSS durante al menos 30 días, ser padre biológico o adoptivo, presentar la constancia de alumbramiento certificado médico de nacimiento, entrar a la página del ITSE y descargar la solicitud o acudir a las oficinas del IMSS directamente. Es importante realizar esto entre los 5 días hábiles posteriores al nacimiento o la adopción. Después tenemos que tener también nuestra identificación oficial, comprobante de domicilio, acta de nacimiento del nuevo integrante de la familia o documento que acredite la adopción y esperar la resolución. En el caso de la licencia por maternidad, también se debe de cumplir con estar afiliado al IMSS y cotizar también por al mínimo 30 días y después tener su identificación vigente con fotografía, INE, pasaporte o cédula profesional, un documento oficial que muestre su número de seguridad social y la interpretación del estudio de ultrasonido con una antigüedad no mayor a 5 semanas, solo si se está atendiendo con un médico externo. El reparto de utilidades o participación de los trabajadores en las utilidades, PTU, es una prestación laboral en la que las empresas reparten un porcentaje de sus ganancias entre sus trabajadores siempre y cuando haya excedido los 300,000 pesos de ingresos declarados. Se trata de un derecho constitucional de los empleados, soportado por el artículo 123, así como es una obligación de todos los patrones, ya sean persona física o moral, dedicados a producción o distribución de bienes o servicios. Para hacer nuestro cálculo de reparto de utilidades, primero debemos determinar la utilidad fiscal neta, y consiste en calcular la utilidad neta de la empresa después de impuestos. Segundo, hay que aplicar el porcentaje establecido. Actualmente la ley establece que el 10% de la utilidad neta debe ser destinada
a las utilidades, utilizando como referencia la unidad de medida y actualización. Su tercer paso es la división del monto total. La cantidad resultante del 10% de la utilidad neta se divide en dos partes iguales. La primera mitad se distribuye de manera equitativa entre todos los empleados, independiente de su salario o puesto, y la segunda mitad se distribuye en función del número de días trabajados por cada empleado durante el año fiscal, de modo que aquellos con mayor antigüedad reciben una compensación proporcionalmente mayor. Para ello se toma en cuenta la proporción de días laborados por cada trabajador. Por último, veamos la indemnización por despido, que es la suma de dinero que paga la empresa al trabajador al rescindir su contrato injustificadamente. A estas circunstancias se le conoce como indemnización por despido injustificado. Las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador pueden ser que, al proponer el empleo, el jefe engaña al trabajador respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios al trabajador. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en fallas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamientos y o acosexualidad, malos tratamientos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Si, por ejemplo, se reduce el salario al trabajador o cuando el colaborador no reciba el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo, eh, que por imprudencia o descuido el empleador comprometa la seguridad del establecimiento de las personas que se encuentran en este, o exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. El pago de indemnización por despido se compone de la indemnización, donde según la Ley Federal del Trabajo en México existe lo que se conoce como indemnización constitucional por despido injustificado. La misma consiste en el pago de 3 meses de salario sumado a 20 días de sueldo por cada año que el trabajador haya laborado en la empresa. La prima de antigüedad. Al momento de calcular la indemnización por despido, este concepto siempre debe estar incluido. La prima de antigüedad comprende el pago de 12 días de salario por cada año laborado en la empresa. Y las prestaciones proporcionales. Esas son las partes proporcionales equivalentes a aguinaldo y prima vacacional. En resumen, los conceptos relacionados con la remuneración y los beneficios laborales son fundamentales para garantizar una relación laboral justa y equitativa. La comprensión de estos conceptos es esencial para que tanto empleadores como empleados puedan cumplir con sus obligaciones y sus derechos. Es importante destacar que la legislación laboral es compleja y cambia constantemente, por lo que es fundamental que tanto empleadores como empleados estén al tanto de las obligaciones y derechos que les corresponden. De esta manera se puede garantizar una relación laboral, como dijimos, laboral, justa y equitativa. Además, es importante que los empleadores cumplan con sus obligaciones en materia de remuneración y beneficios laborales, ya que esto puede tener un impacto directo en la motivación y la productividad de los empleados. Por otro lado, los empleados deben estar informados de sus derechos y obligaciones para poder ejercerlos de manera efectiva. Muchas gracias.